universidad, entonces me alegro mucho. Espero que de todos y todas también haya sido pues bastante bueno, que hayan podido descansar y hacer algún tipo de actividad por ahí. El plan del día de hoy es ver, comenzar esta parte del tema 5B y llegarlo tal vez un poquito más allá de la mitad para el jueves, terminarlo y hacer una práctica. Entonces, ese es el plan de hoy y del jueves. Y sí, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta o algo antes de iniciar la clase. ¿No? Ok. Entonces, este tema de 5B tiene que ver con crecimiento económico y sus fuentes, ¿verdad? De dónde viene el crecimiento de las economías, el ciclo económico, cómo las economías alternan entre periodos buenos y periodos malos, y un poco de desarrollo humano y qué mide este indicador. Entonces, básicamente, ¿a qué le llamamos crecimiento económico? A todo aquello que nos haga aumentar la producción de un año a otro. Entonces, siempre que hay un aumento en la producción, hablamos de crecimiento económico. Ahora, es importante aquí tener presente que para hablar de crecimiento económico, lo que vamos a utilizar es el PIB real, ¿verdad? Acuérdense que el PIB nominal contemplaba los precios y las cantidades. Entonces, el PIB nominal podía aumentar por esos dos factores, ya sea porque las cosas fueran más caras o porque estuviéramos produciendo más, o bien ambas cosas. Entonces, cuando queremos ver si estamos produciendo más o menos como tal, lo que vamos a utilizar es el PIB real, ¿verdad? Que lo que supone es que los precios son constantes. Y con el PIB real per cápita, ahí lo que vemos es básicamente el promedio de la producción por habitante, ¿verdad? Habíamos dicho que el problema del PIB real per cápita es que el problema en términos de la productividad, ¿verdad? Era que aquí se contemplaban a todas las personas de una economía, no necesariamente si trabajaban o no, ¿verdad? Pero sí, hoy vamos a hablar un poco de eso. Entonces, en este gráfico lo que tenemos es el PIB real per cápita histórico en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, vean que lo que tenemos es un índice. Entonces, estamos comparando todos estos años contra 1900, ¿verdad? Entonces, vean que en 1920 están produciendo un 36% más con respecto a 1900. En 1940 un 71% más que en 1900 y así sucesivamente, ¿verdad? Vean que el último año disponible es 2010 y vean que ya para 2010 se está produciendo un 658% más que en el 2000, que en 1900, ¿verdad? Entonces, ¿qué factores podrían decir ustedes que explican este aumento en la producción de Estados Unidos? Hay muchísima más tecnología hoy que hace 120 años, más. Yo creo que relacionado con eso, tal vez como con lo de la Guerra Fría, como que está en una competencia, entonces por eso mismo como que en esa época subieron un montón y luego fueron avanzando. Ese es un punto muy importante, ¿verdad? El caso de la Guerra Fría. Y pues en general Estados Unidos tiene esta particularidad que siempre está metido en todo lado, especialmente donde no lo llaman. Entonces, claramente después de la Guerra Fría ellos logran posicionarse a nivel mundial como una economía muy fuerte, ¿verdad? Entonces, ese es un punto importante. ¿Qué otra cosa? ¿Otra cosa dirían ustedes? Aumento de la población. Eso depende de cómo lo veamos, ¿verdad? Si estamos viendo como el total de la población o si estamos viendo como la tasa de natalidad, ¿verdad? De qué tantos hijos hay por mujer en toda la historia, ¿verdad? Pero la tasa de natalidad se ha ido bajando
pero ya ahora sí siento que somos demasiados, entonces depende, puede ser. ¿Qué otra? ¿Qué otra cosa se les ocurre que ha pasado en ese periodo de tiempo? El aumento de viviendas como tal puede responder al aumento poblacional. Entonces, como relacionado. ¿Qué otras? Profe, el aumento del consumo de petróleo. El aumento del consumo de petróleo. Ok. Ahí tal vez no es el aumento como tal, sino los factores que nos llevaron a ese aumento. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué hoy consumimos más petróleo que antes? ¿Y por qué hay más carros? ¿Qué más? Hay más industrias, ¿verdad? Entonces hay un tema de desarrollo industrial que antes era diferente. Otro aspecto, una pregunta para ustedes, ¿qué estudiaba la gente en 1900? Como lo primordial, tal vez no había tanta violencia en las formas. Ok, lo básico prácticamente que nada, ¿verdad? Entonces, hoy con todo el auge que ha tenido el tema educativo, pues eso también nos ha hecho avanzar en otro montón de cuestiones, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos ocupaciones y tenemos trabajos mejor remunerados que responden también al capital humano que se ha formado a lo largo de los años. Otra pregunta importante. ¿En qué momento de la historia vive más la gente? ¿Ahorita o antes? Ahorita. ¿Y por qué? Hay más salida, hay más seguro y todo eso. Ajá. El sistema de salud está muchísimo más desarrollado hoy en día que antes, ¿verdad? Antes la gente se moría sumamente joven, ¿verdad? Y eso pues, tiene que ver con el acceso a la salud, ¿verdad? Y también el acceso a medicamentos y el acceso a investigación que le permitiera a la población poder alcanzar una vida más alta y mejor. Entonces, esos aspectos, pues claro que juegan en términos de la productividad que puedan tener las economías, ¿verdad? Y pues en general todo el desarrollo que se ha generado a partir de ello. Ahora, si vemos aquí, tenemos el PIB en dólares en el 2023 en términos corrientes, ¿verdad? En términos nominales. Entonces, si ustedes ven eso de ahí, ¿verdad? Si logran ver esas barritas más chiquititas, vean que para Estados Unidos y China son los países que tienen un mayor nivel de producción, ¿verdad? Pero si vemos países como Costa Rica y Panamá, vean ustedes que es una diferencia muy grande, ¿verdad? Aquí hay un tema de que si uno compara esto así tal cual, existe una gran tentación de decir, bueno, no, es que esta gente produce muchísimo más, ¿verdad? Y ellos están muchísimo mejor que nosotros, nada más viendo el PIB nominal, ¿verdad? Pero vean ustedes lo que pasa cuando consideramos el PIB per cápita, ¿verdad? Cuando agarramos esto de aquí y lo dividimos entre el total de la población. Vean ustedes que ahora estamos en una situación similar a la de Panamá, estamos en una situación mejor que la de China y Sudáfrica, y ahora vean que Suiza, que está ahí de tercero, pasa a tener el mayor número, ¿verdad? Entonces ven que aquí siempre es importante tomar en consideración el tamaño de la economía, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de economías que tienen muchísimos habitantes, pues es muy normal que su producción sea muchísimo más grande que economías más pequeñas, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando vamos a hablar en términos de comparación entre países, solemos hablar ya sea de PIB real,
¿verdad? O de PIB per cápita para poder hacer una comparación más ajustada o más cercana a la realidad de cada economía. Ahora, para el caso de Costa Rica, ven que aquí tenemos PIB nominal, tenemos PIB real y aquí tenemos los dos. Entonces, si ustedes ven esas dos curvas de ahí, la anaranjada es el PIB real, la azul es el PIB nominal, y vean ustedes que la curva azul crece como más rápido, ¿verdad? Tiene una pendiente más pronunciada. Eso, pues, lo que refleja también es el cambio en los precios a lo largo del tiempo. Claro, hoy producimos muchísimo más que antes, pero también nuestros precios han subido. Pregunta, le fueron a preguntar a sus abuelos, tíos, tías, papás, ¿cuál fue el monto de su primer salario? Una peseta. ¿Se acuerdan la moneda que les enseñé la clase pasada? Eso es una peseta. Para que tengan ustedes una idea, ¿verdad? Que los precios han subido a lo largo del tiempo. Sí, claro, ¿verdad? ¿Eso significa que estamos peor que antes? No necesariamente, ¿verdad? Porque ven que sí, los precios, ya las cosas no cuestan una peseta, ¿verdad? Pero ya tampoco ganamos una peseta. Entonces, lo importante ahí es ver qué tanto crece o qué tan rápido, qué crece más rápido, pues, ¿verdad? Si el nivel salarial o el nivel de los precios. Pero vean que aquí, ¿verdad? En el caso de la curva azul, ese aumento que es más pronunciado que el naranja, lo que refleja es el aumento en precios, ¿verdad? Y el naranja lo que refleja es el aumento de la producción de la economía, ¿verdad? Algo aquí interesante, ¿verdad? Si ustedes ven estas dos curvas, ven que aquí hay un periodo en el 2020-21 donde se ve una caída, ¿verdad? Ahí claramente lo que tenemos es el efecto de la crisis del 2020, ¿verdad? Pero si hablamos de crisis, vean que aquí tenemos el efecto de la crisis del 2008-2009. Entonces, vean que esta disminución, ¿verdad? O esta desaceleración que sucede aquí no es ni comparable con esta otra. Y si ustedes tratan de buscar aquí en estos años, ¿verdad? El conflicto con Ucrania, vean que realmente ni se ve. Entonces, lo que les quiero decir con esto es el efecto económico que vaya a tener cada crisis a lo interno de cada economía va a depender no de la crisis como tal, ¿verdad? Sino también no solo de la crisis como tal, sino también del tipo de relaciones que tengamos con estos países. Entonces, en el caso de Estados Unidos, ¿vieron la película? Estuvo divertidísima. La mañana me dijeron que se estresaron demasiado viendo la película y yo les dije, chicos, no es para tanto, ¿verdad? O sea, moderemos el estrés, no hace falta estresarse por eso. Pero esa crisis del 2008 para Estados Unidos fue fatal, fue terrible, se hicieron cosas terribles, ¿verdad? Y la gente, incluso ahorita, se argumenta que Estados Unidos no se recuperó 100% después de eso, ¿verdad? Entonces para ellos sí fue una crisis muy fuerte y para Estados Unidos se cambió el mercado inmobiliario por siempre jamás, ¿verdad? Para nosotros esto no nos afectó tantísimo, ¿verdad? Pero, o bueno, no nos afectó de forma directa, nos afectó de forma más indirecta. ¿Y cómo nos afectó? Bueno, porque Estados Unidos nos empezó a comprar menos, ¿verdad? Pero no fue como que esa crisis inmobiliaria en Estados Unidos ocasionó una crisis inmobiliaria acá, ¿verdad? En cambio, en la pandemia, esto sí fue a nivel mundial, ¿verdad? Y aquí nos afectó, pues, a lo interno y desde lo externo también. Entonces, vean que muchas veces la naturaleza de las crisis económicas pues, va a tener un efecto directo o va a permitir justificar, ¿verdad? Porque unas economías sufren más que otras. Entonces, ese es un punto importante. Y bueno, lo que les comentaba también con el caso de Ucrania es que a nivel nuestro, digamos, de nuestra producción, no tiene un impacto significativo, puesto que no tenemos amplias relaciones con ellos, ¿verdad? Igual con todo lo que está pasando en Palestina, ¿verdad? No, esa crisis, ¿verdad? Que es claramente una crisis humanitaria, no va a tener un efecto notorio y significativo en términos de nuestra producción,
porque una vez más no tenemos una relación de comercio tan cercana con ellos como para que esto pueda afectarnos a lo interno, ¿verdad? Cosa muy distinta, los países vecinos, ¿verdad? En general, en cualquier conflicto armado, los países vecinos siempre pues, van a tener algún tipo de efecto directo en términos de su producción. Profe, ¿por qué tanta diferencia? ¿Eso significa que el precio está muy elevado a diferencia de la producción o no? Nada Aquí que ver. es que ve que estamos utilizando precios 2017, entonces estamos comparando una distancia de tiempo muy amplia, por eso es que se ve tanta la diferencia. Estamos utilizando precios 2017 Ah, ¿por qué? para poder tener un año base y poder compararlos todos como si el precio fuera el mismo. O sea, entonces la producción es de ahorita. La producción de la crema naranja está toda a precios de 2017, ¿Y la azul? ¿Cuál es? a precios corrientes, Ah, ok. entonces al precio de cada año. Entonces, para este tema, ¿verdad? Va a ser muy importante esto que ya ustedes vieron desde la semana 2, bueno, técnicamente lo vieron desde el colegio, pero lo repasamos desde semana 2, y es cómo calcular tasas de crecimiento, ¿verdad? No es lo mismo el cambio de una variable en términos absolutos que el cambio de una variable en términos porcentuales. Cuando hablamos del cambio de una variable en términos absolutos, estamos hablando de el pasaje del bus pasó de 450 a 455, ¿verdad? El cambio de eso son 5 colones. Pero cuando vemos el cambio porcentual, lo que queremos ver es cuánto cambió dicha variable con respecto a su valor inicial, ¿verdad? Entonces, para eso lo que vamos a utilizar es aquella fórmula que ya habíamos repasado de valor final menos inicial por 100. Todo eso me da la tasa de crecimiento, ¿verdad? O el cambio porcentual. Entonces, para ver el caso, ¿verdad? del crecimiento del PIB, lo que vamos a utilizar es exactamente la misma fórmula. La tasa de crecimiento va a ser el PIB en el periodo T más 1 menos el PIB en el periodo T entre el PIB del periodo T, todo eso por 100, ¿verdad? Eso equivale a valor final menos inicial entre inicial por 100. Y en términos económicos, ¿verdad? Esto pues lo que refleja es el crecimiento con respecto al periodo inmediatamente anterior. Entonces, si vemos la tasa de crecimiento del PIB real en Costa Rica desde el 90 hasta el 24, vean que esto se ve como así, monolitas, ¿verdad? Hay periodos donde se va por arriba, hay periodos donde se va por abajo y así va alternando, ¿verdad? Eso lo que refleja es la alternancia de los ciclos económicos. Entonces, cómo pasamos de periodos buenos a malos y de malos a buenos y de buenos o malos a muy malos y luego a muy buenos, ¿verdad? Entonces, ven ustedes que todo lo que está por arriba de cero lo que refleja son periodos de crecimiento positivos, ¿verdad? Entonces, produjimos más con respecto al año anterior. Y todo lo que está por debajo lo que refleja son periodos de crecimiento, ¿verdad? Donde más bien estamos produciendo menos que el año anterior. Ahora, en este gráfico tenemos únicamente dos periodos, ¿verdad? Que es el periodo del 2008 con respecto al 2007 y tenemos también el periodo 2021 con respecto al 2020, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que en esos dos periodos, perdón, el 20 con respecto al 19, y luego vean que en esos dos periodos la producción o el crecimiento es negativo. En el 2008 tuvimos un decrecimiento de prácticamente un 1%, mientras que en el 20 tuvimos un decrecimiento de más del 4%. Entonces, si queremos poner en perspectiva macroeconómica la gravedad de ambas crisis, vean que es prácticamente 4 veces más en el 20 que en el 2008-2009. Si mal no recuerdo, ustedes me habían comentado que fuera ya el 2008 ustedes estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, y pues vean que, claro, no se van a acordar de ese momento de la historia, pero
fue un momento muy importante para la economía. Y antes de eso, la anterior, tuvimos también un periodo como en los 90s y luego tuvimos también otro periodo así en los 80s. Pero bueno, el caso de los 80s es sin precedente alguno, ¿verdad? Entonces, aquí varios puntos importantes que hay que notar. Vean ustedes que siempre después de que hay un periodo muy malo, entiéndase periodo muy malo por una tasa de crecimiento, vean que le sigue un periodo muy bueno, ¿verdad? Entonces, si vemos aquí, ¿verdad? Tuvimos un decrecimiento de prácticamente 1%, luego le siguió un crecimiento del 5.4%. Aquí tuvimos un decrecimiento de 4.3, le sigue un crecimiento de 7.9. Vean que este 7.9 es prácticamente comparable con este 8.2, 7.3 y 9.2. Es decir, está en el crecimiento más, como en los periodos de crecimiento más amplios de la economía. Ahora, como todo aquí hay que leerlo con lupa, ¿verdad? Vean que esto no quiere decir, ¿verdad? Este 7.9 no quiere decir que este es el pico de Costa Rica en términos económicos, ¿verdad? Eso no quiere decir que nunca hemos estado mejor. No, realmente, como esto es una tasa de crecimiento, vean que aquí estamos comparando un valor de producción en el 2021, un valor X, contra una producción muy baja en el 2020. Entonces, en términos porcentuales, ese aumento es muy significativo. No precisamente porque, como les digo, Costa Rica haya alcanzado sus años de gloria, sino porque estamos haciendo una comparación de un número determinado con un número muy pequeño. Entonces, ese crecimiento será muy grande. Esto es normal siempre después de una crisis económica, ¿verdad? Siempre después de una crisis económica tenemos un repunte y ese repunte es importante, ¿verdad? Porque está denotando la recuperación, ¿verdad? Pero si ustedes lo ven, vean que normalmente sucede esto, ¿verdad? La cosa viene, sube, baja. Eventualmente vuelve a subir, baja. Sube, baja. Sube y baja, ¿verdad? Entonces, pues, esto lo que refleja son los periodos buenos y los periodos malos de la economía. ¿Puedes repetir otra vez por qué luego del muy bajo sigue muy alto? Porque estamos comparando un valor determinado contra un valor muy bajo. Entonces, el cambio porcentual de esos dos valores es considerable. Ahora, esto del crecimiento de la producción, ¿verdad? Esta alternancia que vamos, que sube y que baja, que sube y que baja, que sube y que baja, es normal, ¿verdad? Es una cuestión normal en todas las economías y siempre cuando se habla de estos números es importante tomarlos en cuenta desde un punto de vista del contexto de las cosas, ¿verdad? Si yo agarro y digo, es que en el 2021 Costa Rica tuvo un crecimiento de prácticamente el 8%, pues yo digo, no, pues nos está yendo de las mil maravillas, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que eso viene después de una crisis económica. Entonces, después de una crisis económica o durante una crisis económica, se ven muchas cosas disparadas en la economía, ¿verdad? El desempleo, la inflación, la desigualdad. Pero después de esta crisis, ahora sí es donde ya empezamos a ver las consecuencias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es normal que después de una crisis económica la inflación suba. No necesariamente porque nos está yendo terrible, no, es simplemente un signo de esta recuperación, ¿verdad? Es una consecuencia de esta recuperación. Y pues lo mismo con los niveles de empleo y desempleo. Ahora, ¿cómo se logra el crecimiento económico, verdad? ¿Cómo hacemos para lograr que la economía crezca? Pues con todas las cosas que ustedes mencionaron al inicio, ¿verdad? Mayor progreso tecnológico, mejor educación, tenemos un desarrollo industrial diferente, un acceso a la salud, todas estas cosas, ¿verdad? Tienen un efecto importante, positivo, significativo en el crecimiento que vayan a tener los países, ¿verdad? Pero algo importante aquí es que si una economía quiere apostar por crecimiento, eso es una apuesta en el tiempo, ¿verdad? No es como que yo digo, bueno, no, ya yo a partir de mañana me voy a convertir en una economía de primer mundo. Pues no, imposible, ¿verdad? Si todo fuera así de sencillo, pues no tendríamos muchos problemas. El detalle es que, como les digo, esto es una apuesta en el tiempo. Entonces,
hoy decidimos invertir en educación, esos resultados no los vamos a ver inmediatamente, ¿verdad? Hoy decidimos aprobar el proyecto del tren eléctrico, pues eso no significa que el tren eléctrico va a funcionar mañana en la mañana, ¿verdad? Sin hablar de todas las limitaciones que tiene ese proyecto. No sé si han visto cosas más terribles, ¿verdad? Pero tras de que va a ser más pequeño, más corto, más lento, más caro, va a tener menos paradas, no va a ser todo al nivel. A eso súmenle que va a ser más caro para el consumidor, ¿verdad? Entonces, pero bueno, en fin, son decisiones que se toman y que uno no entiende. Profe, yo vi que el señor como del Incoper dijo que supuestamente no iban a subir como los precios, como que a como están ahorita no iban a subir. Pues ojalá, porque si todo se da tal cual está el proyecto, a mí por lo menos me sale más barato venir aquí en Uber que en el tren, ¿verdad? Entonces, pues hay muchos casos que es demasiado caro, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, y por otro, no hay tantos puntos de conexión, ¿verdad? Y aparte, o sea, ya todos vamos como demasiado ocupados en el tren como para que lo hagan más pequeño. Sí, no, es una cosa terrible. Todavía tenemos el tren aquí en media calle, pero bueno, ¿verdad? Esperemos que todo funcione para bien en el largo plazo. Pero definitivamente todas las cosas que se hagan por el bien de una economía no son del día de la noche a la mañana, ¿verdad? Son una puesta en el tiempo. Entonces, cuando veíamos el primer gráfico, ¿verdad? Veíamos un brinco grandísimo de Estados Unidos y fácilmente podíamos decir, wow, pero es que Estados Unidos creció demasiado rápido, ¿verdad? No necesariamente. De hecho, la tasa de crecimiento del PIB per cápita fue más o menos del 1.9% entre 1900 y el 2010. Entonces vean que el PIB real creció, sí, pero no creció así tan disparado como nos lo podríamos imaginar, ¿verdad? Entonces, esto es como dice el dicho, ¿verdad? Despacito pero como una letra, porque esto no sucede de la noche a la mañana y es una apuesta en el tiempo. Entonces, hay una cuestión aquí, ¿verdad? Y es que el crecimiento del PIB depende principalmente de dos factores. Primero, la cantidad de factores productivos que hay disponibles en una economía, y segundo, de qué tan eficientemente utilizamos esos factores. Entonces, el primero, factores productivos, nos referimos pues al capital humano, ¿verdad? Nos referimos a los recursos que tiene una economía para producir, como, bueno, sus personas, ¿verdad? También las industrias que tenga, la mano de obra, el capital físico, la tecnología, etcétera. Y también, qué tan eficientes, qué tan productivos somos utilizando lo que ya tenemos, ¿verdad? Ahora, algo importante aquí nada es una garantía de nada, ¿verdad? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en una economía como Venezuela, ¿verdad? Vean que ellos tienen petróleo, ¿verdad? Ellos son una economía productora de petróleo. Y si yo mal no recuerdo, ya habíamos conversado un poco la clase pasada de que ahorita en este momento de la historia lo mejor que a ustedes les puede pasar es que en el patio de la casa de ustedes haya, pues ahí, yacimientos de petróleo, ¿verdad? Porque se hacen archimillonarios a cómo está el precio ahorita y que no pinta como que vaya a bajar, ¿verdad? Hoy salió una noticia que en Japón los productores como de snacks, ¿verdad? De papitas, chips y cositas de picar, le tuvieron que cambiar el empaque a sus productos y ya no van a ser de colores, ¿verdad? Como los vemos en el súper, sino que van a ser completamente metalizados, con las letras en blanco y negro. Y eso es por la escasez de petróleo que hay. Entonces, vean que es algo como muy insignificante, ¿verdad? Pero algo tan insignificante que uno puede decir como un paquetillo de papas tostadas, y pues hasta eso está sufriendo ahorita, ¿verdad? Entonces es una cuestión que de verdad es pues muy preocupante. Y si pensamos el caso de Venezuela, pues podríamos decir, no hombre, qué maravilla, pero vean cómo está Venezuela ahorita, ¿verdad? Entonces tener recursos
muy productivos en la economía o tener recursos muy valiosos no necesariamente es una garantía de que nos va a ir bien. Si pensamos en la Venezuela de hace unos cuantos años atrás, ¿verdad? Como en los años de oro de Venezuela, realmente las economías de la región nos comparábamos, ¿verdad? Y decíamos como, wow, ¿verdad? Quisiéramos llegar a un desarrollo como el de ellos. Y vean que, pues la realidad ha cambiado muchísimo. ¿Y a raíz de qué cambió eso? ¿Tienen menos recursos o son menos productivos? Corrupción. ¿Y por qué? Corrupción. ¿Por qué? Corrupción. Puede ser. Por un tema político, ¿verdad? Vean que esta parte de la política no es, como dice el dicho, no jugando la cosa, ¿verdad? O sea, de verdad tiene un efecto sobre las economías. Entonces, ahí qué tan eficientes, qué tan responsables y qué tan bien han estado utilizando sus recursos, pues ahí es donde está la cosa en este tema, ¿verdad? Y una vez más, hay países que tal vez no tienen muchísimo desde el inicio, pero luego logran alcanzar grandes niveles de productividad. Entonces, un ejemplo de esto puede ser, de nuevo, hace muchísimo tiempo, ¿a qué se dedicaban las economías asiáticas? Hasta hace mucho tiempo, ¿verdad? Estoy hablando de estudios sociales del colegio. Agricultura. ¿Y qué específicamente? Ajos. Arroz, Opio. ajos, frijoles, tés, hierbas, ¿verdad? Y todas estas cosas. En ese momento de la historia hubo un momento donde Japón dijo, no, mira, yo voy a empezar a invertir en tecnología y voy a empezar a invertir en educación para que mi gente pueda pues, trabajar luego en la industria tecnológica. Y en aquel momento de la historia, los países asiáticos, vecinos de Japón, dijeron, pucha, pero ¿qué está haciendo Japón? ¿Verdad? O sea, se fue completamente right. Ahorita lo que de verdad se vende es el arroz, y ahorita lo que de verdad se vende es el té verde, y ahorita lo que de verdad se vende son todos estos productos. Bueno, vean que con el pasar de los años, Japón es un líder mundial en la parte tecnológica y en la parte automotriz, ¿verdad? A diferencia incluso de sus otros países vecinos. Entonces, vean que ellos son sumamente productivos. ¿Significa que toda la vida han tenido esta característica y que toda la vida han tenido demasiados recursos para producir? No necesariamente, ¿verdad? Lo que hicieron fue pues, precisamente una puesta en el tiempo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es medir la productividad del trabajo como el PIB real, ahí hace falta agregar el PIB real de la economía, entre el número de trabajadores. Así que lo que voy a tener es un promedio de lo que las personas que de verdad trabajan en la economía producen cada uno, ¿verdad? Antes vean que lo que utilizábamos era un proxy de PIB real per cápita, pero ahí el problema que teníamos era que se incluían a todas las personas, no necesariamente si estas personas producían, bueno, ¿verdad? Es decir, si trabajaban. Entonces, esto nos lleva al principio número 15, que es el principio de crecimiento, que lo que nos dice es el aumento del nivel de vida de un país depende de su productividad, es decir, de la capacidad para producir bienes o servicios. Entonces, ¿por qué todo este tema del crecimiento es tan importante? ¿Verdad? ¿Y por qué en tiempos de campaña política los políticos hablan y hablan y hablan y hablan de crecimiento económico? Es porque todo esto se traduce en la vida de las personas, ¿verdad? Así como las crisis económicas no son simples números, sino que son consecuencias sobre la vida de las personas, el crecimiento económico también lo es. Entonces, entre más productivos seamos en una economía, vamos a producir más bienes y servicios. Entre más produzcamos, eso se traduce en más empleos, mejores ingresos, más ingresos también. Y todo esto al final se termina traduciendo en mejores condiciones de vida que las personas pueden acceder, ¿verdad? Entonces, es interesante, ¿verdad? En cosas simples que no son tan simples, ¿verdad? Por ejemplo, váyanse a la línea más lejana que ustedes conozcan de su familia. Por ejemplo, sus bisabuelos. De sus bisabuelos, ¿cuántos estudiaron?
de la generación de sus abuelos y sus tíos abuelos, ¿cuántos de ellos estudiaron? De la generación de sus padres y de sus tíos, ¿verdad? ¿Cuántos de ellos estudiaron? De la generación de ustedes y de sus primos, ¿cuántos de ustedes están estudiando? ¿Verdad? Entonces vean que la economía crece, mejora en el tiempo y la vida de las personas también, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, algo simple, no tan simple como es la educación, claramente aumenta su cobertura conforme más crecimiento económico hay. Y pues ni hablar claramente, digamos, como de el estilo de vida que pueden tener ustedes versus el estilo de vida que pueden tener personas mayores que ustedes en su propia familia, ¿no? Entonces, hay tres fuentes principales del crecimiento en la productividad. Primero, el aumento del capital físico. Por capital físico vamos a entender todos aquellos bienes, ¿verdad? O todos aquellos instrumentos que han creado los seres humanos que permiten seguir produciendo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a pensar en maquinaria, vamos a pensar en fábricas, vamos a pensar en edificios, ¿verdad? En pues, computadoras, etcétera, 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 ¿verdad? Luego pensamos también en el capital humano. El capital humano tiene que ver con el nivel de instrucción de la población, es decir, cuál es su alcance educativo, cuáles son sus capacidades, qué idiomas hablan, ¿verdad? Qué tipo de programas pueden manejar, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hablamos del progreso tecnológico, que es cómo hacemos para aplicar ese avance del conocimiento en nuestros procesos productivos, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco más de estos factores, ¿verdad? Normalmente cuando pensamos en progreso tecnológico, nos vamos como a cuestiones como muy, tal vez un poco más lejanas, ¿verdad? Entonces pensamos como en la revolución industrial, ¿verdad? Y pensamos como en el ferrocarril, en la máquina de vapor, en cuando llegó la electricidad, ¿verdad? En todo ese tipo de cosas que si bien sustentan el resto de progresos tecnológicos que hemos tenido a lo largo de la historia, en la actualidad también contamos con muchos diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los supermercados, es, pues en la GAM por lo menos, ustedes pueden acceder a un supermercado en más o menos unos 10 minutos, ¿verdad? De donde sea que ustedes estén o vivan. Esto pues claramente pretende mejorar el tiempo que ustedes utilizan o el tiempo que ustedes invierten en conseguir los bienes de consumo básico, ¿verdad? Ahora dentro de los mismos supermercados, todo el tema, digamos, de las cajas, de autocajas, ¿verdad? Eso pues también es una cuestión interesante. Tiene un problema, ¿verdad? Y es todos esos trabajos desplazados. Pero bueno, también es una forma de progreso tecnológico. Otro punto importante, ¿verdad? Tiene que ver con el transporte, ¿verdad? No solo el transporte de personas, sino el transporte de bienes y servicios. Por ejemplo, si ustedes tienen una finca, no es lo mismo ir a sacar las papas y transportarlas en caballos con una carreta, ¿verdad? A sacarlos de ahí en una trocona, ¿verdad? Son cosas diametralmente opuestas. Entonces, pues claramente eso tiene un efecto sobre la cantidad que se puede producir. El caso del Internet, ¿verdad? Es sumamente significativo y representativo en la vida actual, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pasaron un día completo sin acceso a Internet? ¿Cuándo fue? No sé. En enero. En enero. Fue una ocasión especial. Sí. A ver, fue una ocasión especial, no fue así como que el internet dejó de funcionar en todo Costa Rica, ¿verdad? O sea, probablemente nos subimos a las paredes, ¿verdad? Pero antes eso era muy normal, ¿verdad? Antes la normalidad era acceder a internet de vez en cuando, no tener acceso siempre, ¿verdad? Y tener acceso siempre, pues, tiene muchas ventajas, pero también tiene muchas desventajas, ¿verdad? Entonces,
una por otra. Y también tenemos el caso del teletrabajo, ¿verdad? Que ha sido más representativo después de la pandemia. ¿Qué piensan ustedes del teletrabajo? ¿Puntos a favor, puntos en contra? ¿Qué opinan ustedes? De a mi mamá le fascina. ¿A su mamá le fascina? Sí, porque no tiene que ir hasta San José. Ok. A mí no me gusta porque, para las clases y eso no me gusta porque estoy en la casa y mi mamá me desconcentra. Ok. ¿Qué más? Depende de cómo funciona más usted, digamos. ¿Usted es más, menos sociable o se siente más incómodo o se siente no tan productivo trabajando en un lugar más abierto? Se siente mejor en el trabajo. Ok. ¿Qué más? Si tiene la necesidad de cuidar a alguien, también eso como que genera esa facilidad con los hijos o personas mayores. Se ahorran ciertas cosas. ¿Cómo qué? Ahorra tiempo, transporte, ahorra dinero, tal vez sea de gasolina o de pasos de transporte para el lugar. Y a mí me salió como un video que me dio risa porque mi hermana hace teletrabajo y como especialmente la gente ahora como que entran a cierta hora, pero realmente durante esa hora están como desayunando y haciendo como otras cosas, entonces como que hasta cierto punto tampoco, o sea, como que en ciertos casos a veces como un poco productivo, al menos como esas primeras horas así. ¿Qué más? Pues, Tránsito. Reduce el tránsito. Comodidad de La la persona. comodidades. La persona puede andar ahí en chanclas. Ustedes pueden trabajar en chanclas. Sí. Es cierto, si van a la oficina muy probablemente no puedan ir en chanclas, eso sería mal visto. Entonces yo creo que debería ser como 50-50, o sea, todas las cosas que dijeron ellos son súper ciertas, pero también, bueno, o sea, yo trabajé en el trabajo, lo detesté con todo mi corazón, porque yo entraba a las 8 y salía a las 5 y yo entraba y mi ventana se veía el sol y cuando salía ya era de noche. Entonces, no sé, o sea, era como súper frustrante porque usted está ahí solo. Y ya luego como al rato es como que uno se aburre y ya ni siquiera quiere salir. Y, o sea, de verdad tiene muchos beneficios, pero también trae como otras contras, más que todo como en lo social y emocional, digamos. Sí, de hecho, pues como todo depende desde el punto de vista en el que ustedes lo vean, ¿verdad? Pero les aseguro que cuando ustedes salgan de aquí y consigan su trabajo y no tengan que salir de la casa, sino que puedan trabajar desde su computadora en las cobijas, les aseguro que les va a gustar mucho eso, ¿verdad? Pero pues claro, puntos a favor de esto, genera diferentes comodidades, ¿verdad? Todo el tema, digamos, de labores de cuidado y del trabajo doméstico se balancea muchísimo mejor en hogares donde ambas personas tienen teletrabajo o al menos una persona tiene teletrabajo. Hace poco salió un caso, salió un paper aquí en Costa Rica que lo que hace es analizar esto mismo y una de las cosas interesantes que encuentran es que los hogares en donde hay una distribución de trabajo doméstico y de cuidado más equitativo son aquellos hogares en donde ambos, tanto el hombre como la mujer, tienen acceso al teletrabajo. Entonces, pues claramente eso tiene luego efectos positivos en el estilo de vida, en la paciencia, en la tranquilidad, en todo lo demás, ¿verdad? Entonces, eso también genera ese tipo de comodidades, también genera comodidades en el sentido de que la persona no se tiene que desplazar tanto, ¿verdad? Imagínense con las presas hoy en día que ustedes puedan durar 1 hora y media de aquí a su trabajo, que es 1 hora y media para allá y 1 hora y media para acá, son 3 horas, más 8 al día, ya van 11, más que se tuvieron que levantar 1 hora y media antes para alistarse, desayunar, etcétera, etcétera, saquen cuentas, ¿verdad? Entonces, pues claro que todo eso tiene efectos directos sobre la vida de las personas. Ahora, unos cuantos efectos negativos o puntos en contra. Se argumenta un tema de productividad, ¿verdad? En ciertas ocupaciones se argumenta que el teletrabajo no funciona, ¿verdad? Por ejemplo, la parte médica, como esto de las teleconsultas. No sé si alguna vez han tenido una teleconsulta. Qué cosa más terrible. Qué cosa más terrible. Yo no sabía que era una teleconsulta. Yo le dije, ¿sabe qué, muchacha? Yo me quedo aquí sentada esperando a que alguien falte.
porque a mí no me llaman por teléfono, que yo en eso no creo, ¿verdad? Entonces, existen ciertos trabajos que no están hechos para eso, ¿verdad? El tema de la educación. El tema de la educación es otro punto importante, ¿verdad? Realmente hay que ser una persona sumamente disciplinada y tener un ambiente muy controlado para que usted pueda concentrarse tal cual usted se concentra en un aula, ¿verdad? Entonces, pues existen varios puntos ahí en contra, y otro también es que, particularmente el caso de Costa Rica, todavía tenemos una cultura como muy agringada en cuanto al control, ¿verdad? Entonces es como que los patronos, la cultura es como que el patrono tiene que estar encima del empleado, que si ya hizo esto, que si lo terminó, que si me mandó, que si esto, que si lo corrigió, que mire, que es a tal hora, que aquello, que ¿verdad? Entonces, como que si el patrono no puede estar controlando al empleado, el empleado no va a trabajar, ¿verdad? En culturas europeas más bien es como, usted sabe cuáles son sus responsabilidades, usted sabe cuándo las tiene que entregar, cúmplalo, ¿verdad? En cambio, todavía de este lado del planeta no estamos por ahí, ¿verdad? Entonces, los efectos positivos y negativos del teletrabajo, pues ampliaremos, ¿verdad? Tenemos más o menos 6 años de estar en esto, entonces, pues muy probablemente todavía falten algunos trabajos y algunas investigaciones para poder decir sí o sí no, ¿verdad? Pero yo me atrevo a decir que sí y que bastante. Ahora, por otro lado, el caso de los recursos naturales. ¿Será que los recursos naturales producen algún tipo de valor? Valor entendido como algo que yo pueda medir en el PIB. Los recursos naturales producen valor en el sentido de que yo los puedo medir en el PIB. Yo puedo medir el aporte de X recurso natural. Por ejemplo, ¿qué otro? Si se venden, ¿no? Si se vende. Ajá. ¿Sí sé qué? Se usa como para todo. Porque, por ejemplo, esto del agua, o sea, ¿qué vamos a hacer sin el agua? Y muchas empresas también utilizan como agua o cosas así, el sol. ¿El petróleo? Todos los cultivos que provienen de la tierra. Bien. Entonces, ¿producen o no producen valor? Todos. O sea, yo puedo cuantificar el valor de, no sé, la producción de piña en Costa Rica en el PIB. Yo lo dudo. No sé. Creo que están dudando demasiado. Se puede, ¿verdad? Ahora, yo puedo cuantificar cuál es el valor que el sol tuvo en esa producción. No. ¿Verdad? Entonces vean que... Pero si me secó los cultivos. ¿Ah? Si me secó los cultivos. Pues tuvo muy mala suerte. Tuvo muy mala suerte por un periodo climático terrible, ¿verdad? Pero lo cierto aquí es que yo voy a poder medir el aporte que hacen los recursos naturales a la producción en cuanto esos recursos naturales tengan dueño, ¿verdad? Entonces yo puedo medir o yo puedo cuantificar cuál es el valor, cuál es el aporte que hace o que tiene la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la tierra se vende, se alquila. Yo puedo cuantificar el valor de diferentes productos, ¿verdad? Como incluso el petróleo, pero yo no puedo cuantificar el valor de otros, como por ejemplo el sol, el aire, ¿verdad? Porque esos recursos no tienen dueño. Incluso si pensamos como en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Recursos naturales, una gran parte de nuestro turismo, una gran parte de nuestra economía depende del turismo, ¿verdad? Ahora, yo puedo medir el valor de la playa. Más o menos, ¿no? Más o menos. ¿Y por qué más o menos? Porque yo no puedo vender la playa, yo no puedo alquilar la playa, ¿verdad? Pero yo sí puedo medir las actividades derivadas del turismo que se generan a los alrededores. Entonces yo puedo medir, bueno, cuánto se dio en alquiler de habitaciones,
cuánto se dio en venta de comidas, cuánto se dio en tours, ¿verdad? Y todas estas cosas. Entonces, vean que si yo tal vez no puedo medir precisamente cuánto vale un factor específico, un recurso natural específico, sí puedo medir las actividades derivadas de ello, ¿verdad? Y pues esto es genial en muchos aspectos, pero no en todos. Por ejemplo, existe una paradoja de los recursos naturales que básicamente lo que dice es que en algunos escenarios, ¿verdad? En algunas ocasiones, los recursos naturales de un país son tan pero tan fuertes que más bien inhiben o impiden que otros recursos o que otros sectores de las economías florezcan, ¿verdad? O tengan un auge. Y un ejemplo claro de esto se dio hace mucho tiempo en Holanda, en donde, bueno, ¿qué se produce en Holanda? Holanda es famoso ¿por qué? Queso. No sé. Bueno, yo sé que, por ejemplo, por las flores, ¿Cuáles flores? tulipanes. Los tulipanes, ¿verdad? Pues claro, los tulipanes son bellos, bellísimos, ¿verdad? Hace muchísimo tiempo, lo que hizo Holanda fue dedicarse a producir tulipanes, ¿verdad? Entonces agarraron todas las, bueno, no todos, ¿verdad? Pero agarraron gran cantidad de campos y los sembraron completamente de tulipanes. Entonces, claro, aquí se veía bello, bellísimo, maravilloso, ¿verdad? Pero no había espacio para que la economía creciera en otras industrias. Entonces, eso terminó ocasionando que la actividad económica de, en ese entonces Holanda, ahora es Países Bajos, en ese entonces se dedicara principalmente a la venta de las flores. Entonces, pues esto limitó el crecimiento de otros aspectos en la economía y pues también tuvo un efecto sobre el tipo de cambio y sobre las importaciones y las exportaciones. Entonces, a partir de ello, esto se conoció como, o bueno, se conoce como la enfermedad holandesa, ¿verdad? Y es todos aquellos casos en donde hay un recurso natural que es tan productivo que las economías se dedican prácticamente que enteras a esto. Ahora, en el caso de Costa Rica, ustedes podrían decir que esto sucede. Piña. Piña, ¿verdad? Tal vez no sucede como en un todo, ¿verdad? En todo Costa Rica, no podemos decir como que estamos condenados por la piña. Pero si pensamos en zonas específicas, ahí sí es cierto, ¿verdad? Que existe un auge a ciertos productos específicos. ¿Qué otro se les ocurre? El aceite vegetal, creo, las palmas también. Y hace muchísimo tiempo, el banano, ¿verdad? Que en Limón, ¿verdad? Y en estas zonas, pues estaba completamente limitado por esta única actividad productiva, ¿verdad? Y que luego la economía de esta zona creció de una forma completamente desigual a el resto de zonas del país, ¿verdad? Entonces, en general, ¿por qué hay diferentes tasas de crecimiento? ¿Verdad? ¿Por qué unos países crecen más o menos que otros y por qué en algunos periodos de la vida crecen más o menos? ¿Verdad? Bueno, pues depende de cuál sea su capacidad para aumentar su capital físico, mejorar o capacitar su capital humano, adoptar procesos de tecnología, ¿verdad? Obtener mayores rentas de los recursos naturales y pues también un aspecto que no está aquí mencionado, pero que ya lo conversamos un poco, es cómo evoluciona el clima político de las economías, ¿verdad? Esto claramente tiene un aspecto o tiene un rol fundamental, ¿verdad? Creo que, y dentro de eso entra también, por ejemplo, que se dice que en algunos casos, por ejemplo, los países que fueron colonizados, como que tiene una gran diferencia, por ejemplo, los países que no, entonces hay como un rezago productivo entre ambos y tecnológico. Sí, claro, ¿verdad? Ustedes ven todos aquellos países que fueron colonizados por alguien, crecieron a tasas completamente desiguales, ¿verdad? Y no solo que fueron colonizados, sino también por quién fueron colonizados, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos el caso
los casos menos malos en América, ¿verdad? Podemos pensar Chile, Argentina. ¿Quién colonizó Chile, Argentina? Eh, ¿Quién colonizó Chile, Argentina? Nada más véanlos, ¿a quiénes se parecen? diablos. Muchos se parecen como a franceses, se parecen también a italianos, ¿verdad? Entonces, ellos fueron un poco menos malos que los españoles fueron en otros países, ¿verdad? Entonces, eso pues claro que tiene un efecto a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entre más saqueada sea una economía o que haya sido una economía, ¿verdad? Y entre más maltratada haya sido su gente, pues claro que más les cuesta recuperarse. Entonces, por ese lado también hay un papel importante en esto, ¿verdad? Entonces, no es casualidad, ¿verdad? Que aquellos países que son potencias, aquellos países que se hacen llamar desarrollados, pues sean aquellos que colonizaron, ¿verdad? Entonces sí, eso también juega un papel importante. Ahora, vamos a hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? Y ahí vamos a hablar de cómo el ahorro se transforma en inversión. ¿Y por qué vamos a hacer un paréntesis aquí? Porque bueno, hemos hablado que hay muchas cosas que las economías deben hacer para mejorar pues la inversión en general, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hablamos todo el caso de las carreteras, ¿verdad? Hablamos todo el caso de la educación, del sistema de salud. Vean que todo eso es inversión que proviene de los estados, de los gobiernos, no es inversión privada. Entonces, vamos a hacer este paréntesis, ya luego vamos a retomar más en el materia. Tiene como loca esa moto. No sé si ustedes también, pero a mí también. Entonces, en la economía hay dos tipos de agentes. Están los agentes deficitarios y están los agentes superavitarios. Entonces, por un lado, tenemos agentes deficitarios. Por otro lado, tenemos a los agentes superavitarios. Los agentes deficitarios son aquellos agentes que tienen un ingreso menor que todos sus gastos. Los agentes superavitarios son el contrario. Son aquellos que tienen un nivel de ingreso mayor que su nivel de gasto. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas tienen un ingreso más bajo que sus gastos? ¿Cómo? No pueden ahorrar. ¿Qué tienen que hacer entonces? Pedir préstamo. Pedir prestado, ¿verdad? Entonces los agentes deficitarios de la economía lo que hacen es justo y precisamente pedir prestado. ¿Y los agentes superavitarios qué hacen? Ahorrar, invertir. Pueden ahorrar. Entonces vean que aquí hay dos personas o dos agentes que tienen intereses más o menos que podemos encontrar, ¿verdad? Hay una gente que tiene más plata de la que necesita y hay otra gente que tiene menos. Entonces, ¿cómo hacemos para empatar a esta gente? Por el momento, lo que vamos a suponer es un banco. ¿Verdad? Entonces, en el banco, los agentes superavitarios vienen aquí, ¿verdad? Y lo que hacen es depositar sus ahorros. Y por otro lado, vienen los agentes deficitarios al banco y lo que hacen es pedir prestado. Entonces, esta gente viene al banco y le dice al banco, vean, yo tengo esta plata, yo la quiero guardar aquí,
para pues, tenerla, ¿verdad? Para que me genere algún tipo de ganancia, ¿verdad? Y el banco le dice, bueno, está bien, yo le recibo esta plata, yo se la cuido, yo le voy a cobrar ahí una comisión por administrar este dinero, y yo le prometo que cuando usted vuelva a recogerlo, yo se lo doy de vuelta, ¿verdad? Y a cambio, el banco le va a pagar una tasa de interés, que esta tasa de interés va a ser por los ingresos que genera tener este dinero aquí. Por otro lado, los agentes deficitarios van a venir al banco y le van a decir al banco, vea, yo resulta que tengo que hacer tal y tal cuestión y ocupo tanto, ¿será que usted me lo presta? Y el banco le va a decir, bueno, depende, ¿verdad? Y en este proceso, el banco lo que hace es que dice, bueno, de toda esta plata que la gente me vino a depositar, yo voy a prestar tanto por ciento. Y el restante yo lo voy a guardar en efectivo para cuando la gente venga a pedirme la plata, yo la tenga. Y también para que pues yo pueda llevar a cabo mis operaciones del día a día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determina el banco si aprueba un préstamo o no? Pues depende de muchos factores, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ahorita ya mismo se van para el banco, piden un préstamo para irse de viaje, lamento informarles que muy probablemente les van a decir que no, ¿verdad? ¿Y por qué? Tiene que trabajar de recibir. Porque sí, ¿verdad? Les prestan la plata a ustedes y le van a decir, bueno, pero ¿cuál es su trabajo? Ustedes le van a decir, no tengo. Le van a decir, no, ¿verdad? Consígase un trabajo y luego vuelve. Entonces, el banco lo que va a hacer es pues, que va a aprobar aquellos proyectos que tengan una rentabilidad alta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que yo soy dueño de una empresa y que entonces yo quiero hacerle una segunda planta a mi fábrica, ¿verdad? Y quiero contratar más gente y quiero renovar la flotilla de carros, etcétera. Entonces, bueno, eso tiene buena pinta, entonces eso se aprueba, ¿verdad? O que, por ejemplo, no sé, yo quiero invertir o quiero llevar mis productos y venderlos en el extranjero y para eso ocupo un poco de plata para poder sacar los permisos y todo, bueno, eso tiene una rentabilidad, ¿verdad? Entonces, en general, ¿quiénes van a venir aquí? Todos aquellos agentes cuyo ingreso sea más alto que su gasto. Y por agentes me refiero a gente común y silvestre, como todos y todas, ¿verdad? Los que estamos acá. Y también vamos a pensar en las empresas, ¿verdad? Que las empresas pues, también depositan sus ahorros en un banco. Y también en algunos escenarios vamos a pensar en entidades gubernamentales, ¿verdad? Las entidades gubernamentales también pueden ahorrar dinero. Costa Rica no es el caso, pero también puede participar acá. Y por otro lado, ¿quiénes son los agentes deficitarios? De la misma forma, podemos pensar en cualquier tipo de agente, podemos pensar en personas comunes y silvestres, ¿verdad? Que en el caso de personas comunes y silvestres, ¿cuál es la mayor inversión que hacen en su vida? La casa. La casa, ¿verdad? Normalmente esa es la decisión más pensada que toman las personas, ¿verdad? Si compro la casa, si la construyo, en dónde, por cuánto tiempo y todo, ¿verdad? Entonces eso se considera inversión. Y en el caso de las empresas, pues es un poco más sencillo. Y en el caso también del Estado, puede solicitar un préstamo para pues, acceder al crédito en el mercado interno. Algo también que se piensa muy comúnmente es que Costa Rica está endeudadísimo con el extranjero, ¿verdad? Y eso es cierto, pero también está endeudadísimo con la economía interna, ¿verdad? Entonces hay gran parte de la deuda tica que se coloca en el mercado interno. Entonces eso quiere decir que el gobierno viene y compite por los recursos aquí en los bancos de Costa Rica. Y pues eso tiene un efecto sobre el resto de personas en la economía, porque entonces eso quiere decir que hay más gente pidiendo prestado, las tasas de interés suben, etcétera, etcétera. Ampliaremos en el tema 6, ¿verdad? Pero, ¿por qué es importante que las economías generen suficiente nivel de ahorro? Cuéntenme ustedes. Si no, no tienen para prestar. Como lo que pasó en la película. Exacto, ¿verdad? Entonces, vean que cuando sí hay suficiente nivel de ahorro, lo que pasa es que entonces se pueden financiar proyectos de inversión privados, se pueden financiar proyectos de inversión de las personas
se pueden financiar proyectos de inversión del gobierno, ¿verdad? Y todas estas cosas, pues claro, tienen un efecto sobre todos y todas. En el caso del gobierno, el gobierno lo que va a hacer es pues, pedir prestado para invertir en diferentes partidas, ¿verdad? Como educación, como hospitales, infraestructura, calles, puertos, aeropuertos, etc., ¿verdad? Y cuando no se genera un nivel suficiente de ahorro e inversión, pues entonces estamos en problemas. Aquí es donde hablamos, ¿verdad? Donde cobran importancia este tema de los círculos virtuosos y círculos viciosos, ¿verdad? El caso de los círculos, del círculo virtuoso del ahorro y la inversión, es que un alto nivel de ahorro e inversión permite un alto nivel de acumulación de capital. ¿A qué se refiere este alto nivel de acumulación de capital? Bueno, si estamos ahorrando mucho, ¿verdad? Podemos financiar muchos proyectos. Estos proyectos, como ya vimos, solo se van a aprobar si tienen una tasa de rentabilidad que las respalde. Entonces, vamos a tener altos niveles de acumulación de capital. Esto nos va a permitir ser más productivos, ¿verdad? Entonces, vamos a poder producir más bienes y servicios y conforme vamos produciendo más, podemos vender más, podemos aumentar el nivel de empleo y podemos financiar un alto nivel de ingresos, ¿verdad? Entonces, este alto nivel de ingresos luego sigue fomentando que tengamos un nivel de ahorro suficiente y esto que se sigan financiando proyectos de inversión y así sucesivamente. Entonces, vean que esto es un ciclo que se sigue repitiendo una y otra vez. Ahora, problemático sería caer en un círculo vicioso, ¿verdad? En donde más bien ocurre lo contrario, en donde un bajo nivel de ahorro e inversión no permite que se acumule suficiente capital, entonces terminamos con un bajo nivel de acumulación de capital, eso que luego tengamos menos productividad, menor nivel de ingresos y así sucesivamente. ¿Se refiere como a deudas? ¿En cuál pelotita? No sé, en todo tipo de círculos, se refiere como a bajo nivel de tipo de acumulación de capital. Bajo nivel de acumulación de capital es que acumulamos menos capital, entonces invertimos menos en maquinaria, invertimos menos en infraestructura, invertimos menos en educación. Pero también significa como que están aquí pues más, bueno, no sé, tal vez lo estoy relacionando como con la película, cosas así, pero como que están más endeudados de cierta manera. Ajá, porque eventualmente si no hay un suficiente nivel de ahorro e inversión hay que endeudarse, ¿no? Entonces sí. Ahora, si hilamos un poquito más delgado, a partir de esto podemos pensar en el círculo virtuoso de los salarios y la productividad, ¿verdad? Ya habíamos conversado un poco que existen economías que tienen salarios predominantemente altos y economías que tienen salarios predominantemente bajos. Normalmente una economía con salarios predominantemente altos lo que va a requerir es que la población tenga un nivel educativo importante, ¿verdad? Un nivel educativo que le permita desenvolverse en el trabajo, llevar a cabo pues, diferentes procesos, que sepa usar algún tipo de tecnología, ¿verdad? Y pues que tenga un conocimiento especializado del trabajo que va a realizar. Entonces, en general, cuando tenemos este tipo de salarios altos, tenemos también ocupaciones que los respaldan. Y esto también permite introducir diferentes procesos y diferentes mejoras tecnológicas que aumenten la productividad del trabajo. Conforme aumenta la productividad del trabajo, la remuneración por el trabajo también aumenta y también mejora. Y en aquellos países, ¿verdad?, donde esto es así, las personas tienen un mayor incentivo o tienen una mayor disposición a aumentar la carga tributaria, ¿verdad? Entonces esto quiere decir lo siguiente, ¿verdad? Si pensamos en países como en Europa, estudiar un grado o un posgrado en Europa es súper barato, súper barato, si usted es europeo. Si usted ya no es europeo, pues los costos suben un poquito, ¿verdad? Pero bueno, pues jamás como Estados Unidos, ¿verdad? Entonces,
los europeos saben que para poder mantener ese estilo de vida que ellos tienen, pues necesitan educar a la población, necesitan que la gente esté educada. Entonces, ellos tienen una mayor disposición a pagar una mayor carga tributaria con tal de que el estilo de vida que tiene se siga manteniendo. Entonces, con tal de que la educación se siga financiando, con tal de que siga siendo una cuestión accesible para todos y que las personas no tengan que tomar sus decisiones de estudio o no estudio basándonos en si me alcanza o no me alcanza el dinero para pagar la carrera, ¿verdad? Entonces, aquí se genera un círculo virtuoso en donde altos salarios permiten la alta acumulación de capital, ¿verdad? Aquí pensemos en el nivel educativo que adquieren las personas. Esto nos lleva a una alta productividad, esta alta productividad nos genera una alta inversión educativa, que luego sigue financiando los salarios más altos y vean que así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, este caso de aquí pues es el óptimo, ¿verdad? Y es el caso que quisiéramos alcanzar, porque la contrapartida de esto de acá es el círculo vicioso que más bien va a afectar a la pobreza, ¿verdad? Entonces, cuando se da la situación contraria, ¿verdad? Cuando se da que tenemos un bajo nivel de salarios, este bajo nivel de salarios muy probablemente responde al tipo de trabajos que se generan en la economía. Entonces, por ejemplo, cuando habíamos hablado de todo esto de las economías que se dedicaban a la minería o las economías que se dedicaban a trabajos como más agrícolas, ¿verdad? O más rudimentarios, normalmente son países que tienen ingresos más bajos, ¿verdad? Tienen ingresos más bajos que pues no permiten financiar un nivel de vida mejor. Y aquí también sucedía, lo que les comentaba yo en ese momento, que los gobiernos ven la inversión educativa como un desperdicio de dinero. Porque ¿para qué voy a mandar yo a esta gente a la universidad si van a terminar trabajando en una mina? No tiene sentido, ¿verdad? Pero la otra cara de la moneda es que también las personas son más reacias a aumentar su nivel de impuestos. ¿Y por qué? Porque dicen, bueno, ¿para qué voy yo a pagar más impuestos para mandar a mis hijos a la universidad si al final de cuentas no van a poder trabajar en ningún lado? Entonces la gente también tiene una menor disposición de elevar esto. Sí sabe, ¿verdad?, del tipo de dinámica que se genera en una economía. Entonces, aquí más bien el círculo vicioso es que el bajo nivel salarial conlleva una baja acumulación de capital, esto nos lleva a un bajo nivel de productividad y por ende a una baja inversión educativa, ¿verdad? Vean ustedes que pues en general la idea es caer aquí, no caer en este otro lado, ¿verdad? Pero en muchas economías caen aquí y no en el otro lado. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la pobreza, ¿cuál era el primer aprendizaje de la pobreza? ¿Cuál era la primera lección importante acerca de la pobreza? Que nadie es pobre. Que nadie es pobre por gusto, ¿verdad? Entonces, yo les decía, muchas veces esto responde a una cuestión más macroeconómica que a las decisiones particulares de las personas. Entonces, vean que si una economía está en una cuestión como estas, esto no se termina de la noche a la mañana, ¿verdad? No es como que vamos a decir, bueno, no, mañana vamos a amanecer y le vamos a pagar más plata a todos y entonces ahí ya acabamos con el ciclo de la pobreza. Eso no sucede así, ¿verdad? Entonces, cuando se dice que la pobreza es un fenómeno multigeneracional, a lo que nos referimos es que este tipo de círculos viciosos siguen la economía durante diferentes periodos. Y sí. ¿Alguna duda o consulta? Ok, entonces, como les comentaba, el sector público va a tener un rol fundamental en el tipo de inversiones que se genere en una economía. Por ende, va a tener también un rol fundamental en el nivel de crecimiento que una economía pueda experimentar. Por ejemplo, el sector público, ¿verdad? Su rol principal va a estar en el tema de infraestructura,
¿verdad? En el tema de qué tantas carreteras hay, cuál es el estado de estas carreteras. Vas a tener que ver también con el tema de transporte público, vamos a hablar también de la parte educativa, de la parte de salud, de la parte del sistema financiero, de la investigación y el desarrollo y la generación de conocimiento, y también de la institucionalidad, ¿verdad? Y con esto de la institucionalidad a lo que nos referimos es necesario que en las economías existan reglas, ¿verdad? Pero también es necesario que exista alguien que haga cumplir esas reglas. De nada sirve tener muchas reglas si no hay nadie que vele por su cumplimiento, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas permiten que la inversión privada sea posible, ¿verdad? Y todas estas cosas son necesarias si queremos pues fomentar cualquier tipo de inversión, ya sea extranjera, ¿verdad? Como de todas las transnacionales que vienen a instalarse acá, o también generación de inversión privada, pero nacional. Entonces, si hablamos de este punto, ¿verdad? De la infraestructura, el Estado es el encargado pues, de financiar y de garantizar el funcionamiento de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de infraestructura, de toda la parte de agua, electricidad, etcétera, y también de las telecomunicaciones. Entonces, pues a nosotros, por ejemplo, en Costa Rica, de nada nos sirve tener un montón de empresas produciendo aparatos e instrumentos médicos si no tenemos calles por donde transportarlas, ¿verdad? O de nada nos sirve tener todo esto si luego no podemos sacarlas vía aérea o vía marítima, ¿verdad? Entonces, que el Estado garantice todas estas cosas no solamente es necesario para nosotros y nosotras, ¿verdad? Sino también para las actividades productivas. Hace unos días, no sé si vieron esta noticia que salió, que Costa Rica, San José, bueno, la GAM en general, yo creo, está haciéndole ya competencia a Ciudad de México en términos de presas. Eso es grave, gravísimo, porque históricamente México se conoce, o la Ciudad de México se conoce por principalmente tres cosas, ¿verdad? La primera y la más importante, por los tacos, la segunda, por la contaminación, y la tercera, por las presas, ¿verdad? Entonces, que ya estemos comparándonos con México, ya estamos hablando de cosas importantes, ¿verdad? Entonces, este tema de las presas no solamente es importante porque es estilo de vida para todos y todas, ¿verdad? Pero también afecta la actividad productiva. Si usted tiene una actividad productiva que depende de trasladar bienes y servicios de un punto a otro, pues esto va a tener un efecto sobre sus costos y sobre el tiempo que usted tarde haciendo esto, ¿verdad? Y pues también va a tener un efecto de dónde va a ser la gente que usted va a contratar, ¿verdad? Porque si usted se va a instalar su empresa ya larguísimo, ¿de cuánto va a tener que trasladarse la gente para poder llegar allá? Entonces, todo este tema de las presas no es solamente que qué pereza ir a empresa, ¿verdad? Es que también afecta la actividad productiva de una economía. Ahora, el tema de la educación, ¿verdad? Pues ya hemos hablado múltiples veces que la educación tiene efectos positivos a lo largo de la vida de las personas, ¿verdad? Pero en términos macroeconómicos, la educación también es sumamente importante. Entonces, la educación no solamente afecta el tipo de trabajos al que acceden las personas, sino que también afectan las decisiones de la economía como un todo, ¿verdad? Entonces, se ha probado a nivel internacional que una población mejor educada toma mejores decisiones de vida. Y mejores decisiones no solamente implica a qué trabajo me voy a dedicar, sino también implica decisiones más democráticas, decisiones más empáticas, decisiones más racionales y, muy importante, decisiones pensadas en múltiples generaciones, ¿verdad? Entonces, está comprobado
¿verdad? Que la educación tiene efectos positivos a lo largo de toda la vida de las personas, ¿verdad? Y de toda la vida de las economías en general. Hay un economista aquí, bueno, es un economista de la escuela, bueno, tal vez ustedes lo escucharon mencionar en algún momento de su vida, se llama Leonardo Garnier, si lo han escuchado, fue ministro de Educación, es también docente aquí de la escuela, y él un día en una conferencia decía que un economista que recortaba educación era un mal economista, porque no estaba pensando en el futuro de la economía como tal, ni siquiera pensando únicamente en el futuro de cada persona, ¿verdad? Sino en el futuro de la economía, ¿verdad? Una mejor educación definitivamente tiene un efecto positivo sobre el futuro, bueno, sobre las economías, ¿verdad? Pero no solamente sobre cómo va a vivir esta persona, ¿verdad? Sino cómo vamos a vivir todos y todas. Entonces, esto es pues, sumamente importante, y si ustedes, no sé si, bueno, muy probablemente tal vez no le han puesto mucha atención a eso, pero normalmente en periodos post-crisis económicas, los gobiernos que llegan al poder suelen inclinarse más a ser gobiernos de derecha. Históricamente, cuando los gobiernos de derecha se acercan al poder, la inversión educativa cae, ¿verdad? Si ustedes se ponen a ver casos de la región, pues todos estamos igual. Ahora, esto no es una cuestión para decir, bueno, todos estamos igual, entonces no hay problema. No, ¿verdad? Es peor todavía la cosa. Por ejemplo, si vemos el caso de Argentina, una vez Milei llegó al poder, las becas las recortaron, pero agresivamente desde la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, fue tal el punto que Argentina dejó de becar extranjeros. Normalmente los países becan personas extranjeras para que vengan a estudiar. En Argentina ya no se becan extranjeros, ¿verdad? Justamente porque es demasiado, o sea, con costos pueden becar a los que tienen y quedan muchos por fuera que van a estar pudiendo becar otro tipo de extranjeros, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, no vayamos muy largo, ¿verdad? ¿Cómo han sido los recortes en educación durante los últimos 4, 5 años? ¿Verdad? Han sido considerables. Hoy de hecho en la mañana estaba leyendo una noticia que el subsidio educativo para el comedor estudiantil en escuelas y colegios es de 350 colones por estudiante. ¿Qué compran ustedes con 350 colones? Ahora alimente a un niño en crecimiento con esa cantidad de dinero. Y piense también que para muchos niños y niñas esa es la única comida que tienen en el día. Entonces, pues, o sea, es sumamente importante este tema, ¿verdad? No sé qué tanto ustedes han estado informándose con esto de los recortes educativos, pero son cosas que sí, los efectos se van a sentir en el tiempo, pero los efectos se van a sentir en el tiempo ya, en el tiempo mañana, ¿verdad? Entonces, en el caso de la U, los recortes son sumamente fuertes, ¿verdad? ¿Y eso cómo se va a traducir en la vida de ustedes? Menos grupos, menos cursos, menos cupos, menos becas, ¿verdad? Y es una cosa que sucede ya, es una cosa que sucede mañana, ¿verdad? Por ejemplo, actualmente este curso o esta cátedra tiene 14 grupos en Rodrigo Facio. Próximo semestre vienen 3 grupos menos, ¿verdad? Y vamos con las aulas a 60, o sea, con las aulas al tope, ¿verdad? Entonces, los recortes se van a dar, los recortes se están dando y los recortes son ya. Entonces, mi humilde consejo hacia ustedes es, pónganle, ¿verdad? Pónganle en la U y pónganle a, pues a estudiar y a sacar por lo menos los primeros años de forma más consistente, más expedita, porque mi presagio es que los mayores recortes se van a dar en los primeros años de carrera. Entonces, pónganle ustedes, y cuando haya que ir allá a chancletear a la Asamblea Legislativa, pues también apúntense a ir a hacer ese tipo de cosas. Y sí, ¿alguna duda, consulta, queja o aporte? ¿Cómo se sienten con respecto al clima de los recortes educativos? Mal. Nadie protesta. Mal, Incluyéndome. nadie protesta. Incluyéndome, yo no fui. Ok, ¿qué más opinan?
Sí, de hecho, en las calles solamente hay un grupillo ahí y esto nos afecta a todos. Sí, esto nos afecta a todos, no solo a todos hoy, sino a todos mañana, pasado, mañana y el resto de los días, ¿verdad? Entonces, muy probablemente, yo espero, ¿verdad? Yo cruzo los dedos para que el movimiento estudiantil convoque a marchas ahorita, ¿verdad? Yo creo que es una situación que lo amerita. Entonces, cuando ese momento llegue, ojalá que ustedes participen, no solamente porque es una experiencia muy chévere de ir a la marcha y que todo, no, ¿verdad? Sino porque efectivamente es algo que va a afectar a ustedes, ¿verdad? Porque muchas veces se pinta esto en redes sociales y en medios chavistas como es que los profesores de las universidades se quieren llenar los bolsillos, ¿verdad? Y no. Lamento informarles que cuando los recortes sucedan no se van a recortar salarios, se van a recortar grupos y se van a recortar becas. ¿Y por qué? Porque la universidad no puede bajarle el salario a alguien, ¿verdad? Ningún patrón le puede decir, bueno, lo contrato por X cantidad y mañana le voy a pagar menos. ¿Por qué? Ay, es que me está yendo muy mal, entonces no le puedo pagar lo que yo le pagaba. Eso no se puede, eso es ilegal. Entonces, lo que va a pasar, ¿van a despedir gente? Muy probablemente no. Pero ¿quiénes son los primeros que van a volar en la tira? Nosotros. Bueno, primero los interinos, con los interinos ustedes. Sí. Entonces, Sí. pues es claro que un efecto en cadena que pues se da sobre todos y todas, de una mayor o menor medida, sí, pero van a ser tiempos difíciles, sí, de verdad esto sí es. Entonces, pues nada, a seguir informándose, a seguir hablando de estos temas y luego a ir a chancletear. Mi consejo es no vayan a la marcha en chancletas. Yo sé que la tentación es muy alta, ir en chancletitas de dedo, ¿verdad? Pero no lo hagan, o sea, la van a pasar muy mal. Entonces generen algún tipo de estrategia. Entonces, vamos a llegar hasta acá por el día de hoy. Hoy llegamos, o sea, por alguna razón duré más con el grupo de la mañana que con ustedes, o sea, podríamos seguir la clase, pero se me pasan los grupos y eso me genera harto. Entonces, vamos a llegar hasta acá y la próxima clase terminamos esto y hacemos práctica para el siguiente examen.